Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Las características de los falsos profetas. La razón por la que hoy estudiamos este tema es porque Jesús ya sabía que sus hijos, a los que daría el perdón de los pecados derramando su sangre, serían engañados por falsos profetas, confundiéndolos con profetas de Dios. Esto haría que sus hijos no encontraran el camino al cielo. Por lo tanto, Jesús nos enseñó acerca de las características de los falsos profetas, para que no nos dejemos engañar por ellos, sin importar cuán gentiles, veraces y justos parezcan, vistiéndose de ovejas. Confirmemos ahora las características de los falsos profetas a través de la palabra de Dios. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Son lobos rapaces». ¿Pueden ustedes distinguir a simple vista quiénes son los falsos profetas, es decir, los lobos vestidos de oveja? No, no pueden. Parecen personas normales y corrientes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que estos profetas son espiritualmente lobos rapaces con vestidos de oveja, que devoran nuestras almas. Entonces, ¿cómo podemos conocer a estos falsos profetas? Por sus frutos los conoceréis. Dios explica que podemos entender lo que están haciendo actualmente mirando sus resultados. Dado que esta enseñanza de Jesús es una parte muy importante del Evangelio, está registrada en la Biblia. Pasemos a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, versículo 3 dice: «Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» El fin del siglo significa la última época. Los discípulos le preguntaron a Jesús cuál es la señal del fin del siglo. Continuemos con el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: «Mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los que nos engañan». Jesús dijo: «Mirad que no os engañen los que intentan arrastrar vuestras almas al infierno, impidiendo que entréis en el cielo». Entonces, veamos quiénes pertenecen a este tipo de personas según el versículo 11. Dice: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Aunque esta es la época en que la verdad de Dios debe prosperar, debido a que aparecen muchos falsos profetas con vestidos de oveja que destruyen las almas, está escrito: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Lo más importante a prestar atención hoy es el hecho de que han aparecido muchos falsos profetas y están engañando a mucha gente. Esto era lo que le preocupaba a Jesús. Entonces, si conocemos sus características, no seremos tentados o engañados por ellos, ¿verdad? La gente es engañada porque no conoce sus características. Recientemente, hay delincuentes que realizan ataques de phishing. Se ponen en contacto con la gente fingiendo que llaman del Tribunal Supremo o de la Fiscalía y les dicen: «Si no transfieres dinero, algo malo va a pasar». La gente entra en pánico pensando que es real. Algunas personas dan a los estafadores su número de cuenta bancaria o transfieren decenas de miles de euros a la cuenta que les proporcionan. Más tarde, cuando recobran el sentido común, se dan cuenta de que han sido estafados. Este es un tema que se da con frecuencia en la sociedad actual en la que vivimos.
Los verdaderos profetas son los enviados por Dios. Por otro lado, los falsos profetas son personas que no son enviadas por Dios, pero se disfrazan como si lo fueran. Dios nos ha hecho saber cuáles son las características de los falsos profetas para que podamos reconocerlos. Examinemos algunas de ellas a través de la Biblia. Veamos juntos la enseñanza de Dios en Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice: «Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». Jesús dijo: «Ay de vosotros». Hace 2000 años, Jesús señaló a los fariseos y a los escribas y dijo: «Ellos son los falsos profetas». De la misma manera, el Padre Celestial y la Madre Celestial, el Espíritu y la Esposa, han venido a esta tierra en esta época del Espíritu Santo y nos han hecho saber quiénes son los falsos profetas a través de la Biblia. ¿No es así? Hemos recibido la verdad. Por lo tanto, no debemos ser distraídos por sus engaños. El objetivo de los falsos profetas es destruir las almas. Este es su único objetivo. Su apariencia externa es justa y santa, como si llevaran a la gente a Dios. Sin embargo, Jesús dijo lo contrario. Tenemos que entender correctamente por qué Jesús lo dijo. Por fuera parecen mansas ovejas. Sin embargo, vistos espiritualmente, son mensajeros enviados desde el infierno para destruir las almas. Las características de los falsos profetas que aparecen hoy son las mismas que la de los falsos profetas de hace 2000 años. Actúan exactamente igual. Por eso podemos reconocerlos fácilmente. Abramos Mateo capítulo 15, versículo 7. Dice: «Hipócritas». Son hipócritas porque solo aparentan actuar como si creyeran en Dios. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». ¿Cómo honran a Dios? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Se les enseña y entrena con los mandamientos de los hombres. Honran a Dios en vano, porque sus pensamientos y juicios se basan en los mandamientos de los hombres. Esto es una de las características que Jesús señaló. Continuemos con el versículo 13. Dice: «Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada». La Biblia dice: todos los que sigan los mandamientos de los hombres, que Dios no ha plantado ni enseñado, serán arrancados de raíz y arrojados al final al infierno de fuego eterno. También dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí, una de las características de los falsos profetas es que enseñan los mandamientos de hombres, lo que significa que los falsos profetas nunca enseñan los mandamientos de Dios. Dado que sus enseñanzas se basan en los mandamientos de hombres, debemos discernir a tales personas. Tenemos que examinar más en detalle sobre los mandamientos de hombres. Veamos la enseñanza de Dios en Isaías capítulo 29, versículo 11. Dice: «Y os será toda visión», es decir, todas las palabras de la Biblia, como palabras de libro sellado. Para ellos, las palabras de la Biblia son como las de un libro cerrado. Hay que abrir un libro para saber lo que está escrito en él. Si permanece cerrado, ¿podemos saber lo que está escrito? Veamos para qué tipo de personas la Biblia está cerrada. El cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: «Lea ahora esto», él dirá: «No puedo porque está sellado». Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: «Lea ahora esto», él dirá: «No sé leer».
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento ¿de quién? De hombres que les ha sido enseñado. Continuemos con el versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. La sabiduría de los que son enseñados con los mandamientos de hombres se desvanece. Y para ellos, la visión de la palabra de Dios es como las palabras de un libro sellado. Lo oyen, pero no lo entienden. Lo ven, pero no entienden lo que significa. Tienen corazón, pero no comprenden con él. Lo mismo ocurre con los que son enseñados por falsos profetas. ¿No dijo Dios, los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden? Por eso, cuando Jesús vino a esta tierra, hace 2000 años, Él mismo dio testimonio de que los fariseos y los escribas son falsos profetas. También en esta época, el Padre y la Madre celestiales han venido a la tierra y nos han hecho saber, a través de todos los testimonios de la Biblia, cuáles son las características de los falsos profetas de hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos de hombres que se observan en esta época? Si creemos en Dios, debemos seguir los mandamientos de Dios. Sin embargo, en realidad, las iglesias actuales siguen las tradiciones y mandamientos establecidos por los hombres, no establecidos por Dios. Tenemos que entender esta situación correctamente. Si lo hacemos, podremos distinguir entre las iglesias que guardan los mandamientos de hombres y la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 22. Entre las profecías escritas por el profeta Ezequiel están descritas en detalle las características de los falsos profetas. Veamos la enseñanza de Dios en Ezequiel capítulo 22, versículo 23. Dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿A qué se parecen? Como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Continuemos con el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. El profeta Ezequiel señaló los hechos de los falsos profetas y dijo, son como león rugiente. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, se compara al diablo con un león rugiente. León rugiente se refiere a los falsos profetas. Continuemos con el versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Significa que están violando los mandamientos de Dios. ¿Qué más hacen? Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. ¿Y qué más? De mis días de reposo apartaron sus ojos. Aquí podemos encontrar un factor muy decisivo para identificar a los falsos profetas. Es una profecía muy importante escrita por el profeta Ezequiel. Como apartan sus ojos del día de reposo de Dios, no lo enseñan a otras personas. Como no enseñan sobre el día de reposo, tampoco pueden guardarlo. De mis días de reposo apartaron sus ojos, ¿y cómo es tratado Dios entre ellos? Yo he sido profanado en medio de ellos. Las características más notables de los falsos profetas de hoy en día es que guardan los mandamientos de hombres. Los que no guardan el día de reposo, apartando sus ojos de él, son todos falsos profetas. ¿No es Dios quien da testimonio de este hecho? Continuemos con el versículo 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. De acuerdo con Mateo capítulo 7, que hemos leído,
Los falsos profetas vienen con vestidos de oveja, pero ¿qué son por dentro? Son lobos rapaces. Por lo tanto, aquí los príncipes son falsos profetas. Son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Derramando sangre, ¿qué hacen? Podemos ver que llevan a las almas a la destrucción. Derraman sangre y matan a la gente para obtener un beneficio injusto. Sus profetas blanquean estos hechos para ellos. Y sus profetas recubrían con lodo suelto. En la versión de Dios habla hoy dice, como quien blanquea una pared. Recubrir con lodo suelto significa blanquear una pared para que parezca limpia. Por muy sucia que esté, si la blanquea, parece impecable. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira. Aquí hay un factor decisivo, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. ¿Acaso Dios ha dicho, el domingo es mi día del culto? Acuérdate de ese día para santificarlo. Aunque Dios nunca lo ha dicho, los hombres designaron el domingo como día santo del Señor. Desde el año 321 después de Cristo hasta hoy, todas las iglesias han estado adorando al Dios Sol, guardando el culto dominical. Esto no debería estar ocurriendo en las iglesias. ¿No es la iglesia un lugar para adorar a Dios? No es un sitio para adorar al Dios Sol. Sin embargo, Dios ya nos advirtió a través del profeta Ezequiel que estos falsos profetas aparecerían y nos dijo que tuviéramos cuidado con ellos. Leamos de nuevo el versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel señaló con precisión las características de los falsos profetas. Destruyen las almas de las personas como leones y lobos rugientes. Una de las características es que no ven, ni oyen, ni guardan el día de reposo, que Dios designó como día santo. Hay muchas razones por las que Dios designó el día de reposo. Una de las razones es darnos este día como señal entre Dios y nosotros, haciéndonos saber que Él es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. A pesar de que Dios nos dio el día de reposo como señal, a ellos ni siquiera les importa. Dicen, ¿de qué sirve el día de reposo? Es una ley del Antiguo Testamento. No es simplemente una ley, sino que es la ley de Dios, ¿no es así? Las iglesias actuales no están guardando la santa ley del pacto que Dios estableció para llevar a toda la humanidad a la salvación. Por lo tanto, aunque Dios debe ser glorificado, ¿cómo es tratado por aquellos que no guardan el día de reposo? La Biblia nos enseña claramente que los que están profanando a Dios son los falsos profetas. Los mandamientos de hombres son estos. El culto dominical que se guarda en lugar del día de reposo, la Navidad, que se guarda en lugar de la Pascua del Nuevo Pacto, que Dios estableció para darnos vida eterna, y la adoración de la cruz, que es una idolatría. Todos estos mandamientos y doctrinas han sido establecidos por hombres que no adoran en reverencia a Dios. Cuando miramos las iglesias de hoy, podemos entender fácilmente que sus ceremonias de adoración se basan en los mandamientos y doctrinas de hombres. Dios dijo que aparecerían muchos falsos profetas y engañarían a numerosas personas. Para que no seamos engañados por ellos, Dios nos ha enseñado sus mandamientos y ha enfatizado una y otra vez lo importantes que son. Los falsos profetas están absortos en los mandamientos de hombres. Sin embargo, veamos el testimonio de Dios respecto a la posición de los verdaderos profetas de Dios y del pueblo de Dios.
Veamos la enseñanza de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, según el versículo 9, ¿no representa el dragón a la serpiente antigua, el diablo? Entonces el diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, ¿el qué? Los mandamientos de Dios. En esta aldea global, solo estas personas son los hijos de Dios, que guardan y obedecen sus estatutos, decretos y leyes. También participan en la obra del Espíritu y la esposa, que dan el agua de la vida, es decir, la vida eterna a toda la humanidad. Por eso Satanás aborrece al pueblo de Dios. Quiere que la gente siga los mandamientos de hombres y actúe como lobos rapaces. Sin embargo, el pueblo de Dios no lo hace. Sigue perseverando en guardar la verdad de Dios. Esto es lo que enfurece a Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer, ¿qué? Guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Significa que se enfrentan entre sí. Dado que estas personas están en contra del diablo, están del lado de Dios. ¿Quiénes son estas personas? La mujer y el resto de la descendencia de la mujer. ¿Qué características tienen? Guardan los mandamientos de Dios. Por otro lado, ¿qué guardan el dragón y los que están en su bando? Por eso Dios dijo que una de las características de los falsos profetas es que guardan los mandamientos de hombres, despreciando el día de reposo de Dios. Como el día de reposo es un mandamiento de Dios, lo ignoran. No quieren tener nada que ver con la Pascua, porque es un mandamiento de Dios. Apartaron sus ojos de todos los mandamientos de Dios, como la regla del velo, que están guardando ahora ustedes, el bautismo y todas las fiestas del nuevo pacto. Es porque están siendo enseñados con los mandamientos de hombres. Esta es su característica. La adoración de la cruz, el culto dominical y la Navidad son para adorar a un Dios específico. ¿Qué Dios es? Estos rituales son realizados por las personas que adoran al Dios Sol. Sin embargo, estos llegaron a la iglesia en secreto y se hicieron pasar por parte de las enseñanzas de Dios. Desde el punto de vista de la Biblia, todo eso son maldades, infracción de la ley. Dios no está complacido con ellos. Estas son las características de los falsos profetas. Guardan los mandamientos de hombres, como el culto dominical. Veamos otra característica de los falsos profetas leyendo Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, ¿qué no debemos hacer? No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Dios lo sacó de Egipto, la tierra de la esclavitud, en la Pascua. Los falsos profetas les aconsejan que se rebelen contra Dios. ¿Guardan las iglesias de hoy en día la Pascua, que es un mandamiento dado por Dios? No, ninguna lo hace. Sorprendentemente, ninguna lo hace. Hermanos, desde luego, esto no es algo extraño. Todas las profecías de la Biblia se cumplen sin que pase ni una jota ni una tilde. La Biblia nos advierte que aparecerán muchos falsos profetas e intentarán destruir nuestras almas. Por esta razón, en Apocalipsis capítulo 12, Dios nos enseña que debemos guardar los mandamientos de Dios y convertirnos en hijos de la Madre Celestial, quien nos llevará a la victoria en la guerra contra Satanás. Dios también escribió hace 3500 años en Deuteronomio capítulo 13
que no debemos escuchar a los falsos profetas y alejarnos de ellos. Veamos de nuevo. En el versículo 5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de... ¿Qué trata de hacer? Apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Los falsos profetas intentan engañar a las personas para que dejen de hacer lo que Dios les ha ordenado. No importa qué dificultades nos sobrevengan, debemos ir hacia el reino de los cielos, siguiendo el camino de Cristo, que llevó la cruz en lugar de nosotros. Incluso si la gente da un discurso convincente con algo que no sea la palabra de Dios, no correspondiente a la verdad del nuevo pacto, ni a los decretos de Dios, ni a los mandamientos de Dios, es una obra de los falsos profetas. Por eso Dios dijo que podemos reconocerlos por sus frutos. ¿Guardan los mandamientos de Dios o los mandamientos de hombres? ¿Guardan el día de reposo o el culto dominical? ¿Celebran la Pascua, que es el mandamiento de Dios, o la Navidad? ¿Rechazan la cruz, que es un ídolo, o la adoran? Tenemos que comprobar todas sus enseñanzas y distinguirlos. Cuando las comparamos una por una, no podemos discernir fácilmente quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta. Veamos la enseñanza de Dios en Jeremías capítulo 3, versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré, ¿en qué lugar? En Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿En qué lugar Dios nos introducirá? Él nos llevará a Sión. Dios dijo que nos apacentará allí. Dios designó a todos sus verdaderos pastores en Sión. Dios testificó en Jeremías capítulo 3 que Él conducirá a los hijos celestiales a Sión uno por uno, para que puedan ser alimentados allí. ¿Qué clase de lugar es Sión? Según Isaías capítulo 33, Sión es el lugar donde se guardan los mandamientos de Dios y las 7 fiestas de 3 tiempos. El verdadero pueblo de Dios está en Sión, donde se celebran las fiestas solemnes. A través de estos versículos relacionados, la Biblia nos despierta, haciéndonos comprender que el lugar donde habita el verdadero pueblo de Dios y los verdaderos profetas es Sión. Cuando el rey Josías y el rey Ezequías no conocían los mandamientos de Dios, adoraban ídolos. Sin embargo, cuando aprendieron los mandamientos de Dios, hicieron pedazos todos los ídolos y guardaron la Pascua solemnemente. Podemos encontrar un escrito sobre lo que hizo el rey Josías en 2 de Reyes capítulo 23 y también sobre lo que hizo el rey Ezequías en 2 de Crónicas capítulo 30. Sin embargo, los falsos profetas de hoy en día dicen: sé que eso es lo que dice la Biblia, pero aún así no lo seguiré. Aunque la Biblia enseña las verdaderas enseñanzas de Dios, no las siguen. Es porque sus mentes están absorbidas por los mandamientos de hombres. Por lo tanto, no pueden aceptar los mandamientos de Dios. Con respecto a los falsos profetas, Dios dijo a través del profeta Ezequiel: apartan sus ojos de mi día de reposo. Por lo tanto, estoy siendo profanado entre ellos. Dios no está siendo glorificado, sino profanado entre ellos. Grabemos este asunto en nuestros corazones una vez más, para que no caigamos en tal acto. Nosotros, los hijos de Sión, debemos dar gracias y gloria eterna a Dios Elohim por guiarnos a Sión, donde se guardan con respeto los decretos, estatutos y leyes de Dios. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.